Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir. China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos. Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM, en este primer día del mes de junio dedicado tradicionalmente en la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Francia destaca la fuerza espiritual de manifestaciones en apoyo a la familia. Croacia. El Constitucional anula los contenidos de educación sexual en las escuelas de primaria. Venezuela. La Iglesia Católica advierte que se está quedando sin vino para poder celebrar misa. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Ministro Gallardón pide a socialistas ser progresistas defendiendo al niño por nacer. Ministra Ana Mato propone elevar de 13 a 16 la edad de consentimiento sexual. Archidiócesis de Sevilla pide ayuda a la de Toledo para agilizar los procesos de nulidad matrimonial. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Más de 1 millón de ciudadanos salieron el domingo pasado a las calles de París para manifestarse en rechazo a la ley que desvirtúa el matrimonio, equiparándolo a las uniones homosexuales. Un choque de esperanza para Francia, así es como lo ha definido la convocante Le Manif pour tous. La marcha transcurrió bajo la vigilancia de 4.500 policías movilizados para evitar las acciones violentas. Le Manif pour tous insiste en remarcar el carácter pacífico de sus manifestaciones. Un día antes de la marcha, el arzobispo de París, cardenal André Bintoix, exhortó a los católicos franceses a comprometerse con la familia y la juventud y pidió a los participantes que, ejemplo de ocasiones anteriores, se abstuviesen de todo acto de violencia, no solo en acciones, sino también en palabras y que fuesen testigos de la paz y la vida. La Iglesia no ha sido la gran movilizadora de esta manifestación, aunque hay obispos que se han comprometido con la movilización. Al acabar la gran manifestación, varios cientos de jóvenes organizaron turnos para pasar toda la noche en vigilia ante el Petit Palais con canciones, oración, poemas y velas encendidas. Son los jóvenes que desde hace más de un mes se concentran de esta manera ante ayuntamientos y plazas de toda Francia. La policía los desalojó poco después de amanecer el lunes. El sacerdote francés y consultor del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Tony Anatrella, ha destacado la fuerza espiritual de estas manifestaciones en Francia en apoyo a la familia. Uno de los aspectos que ha destacado este sacerdote y psicoterapeuta ha sido la calma, la alegría y la inteligencia de las personas presentes, lo cual ha posibilitado una expresión pacífica y positiva en favor de la cultura de la familia. Monseñor Anatrella se ha mostrado confiado sobre el futuro de estas manifestaciones en favor de la familia y ha señalado que miles de jóvenes están despertando a la conciencia en estos temas. El Tribunal Constitucional de Croacia ha anunciado la cancelación de los contenidos de educación sexual que se imparten en primaria en el país. El tribunal alega que el Estado no ha cumplido su deber constitucional de ajustar de forma equilibrada el programa de educación para la salud en las escuelas públicas con el derecho y la libertad constitucional de los padres a la educación de sus hijos, según refiere Mato Arlovic, uno de los magistrados del Constitucional. Arlovic expresó que cuando se adoptó ese programa para las escuelas primarias, el Estado no respetó la obligación constitucional de posibilitar la participación de los padres. Ante los argumentos gubernamentales que afirmaban que el programa educativo buscaba luchar contra el incremento de los embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, las asociaciones de padres de familia aseveran que además de violar el derecho de los padres a la libre educación de sus hijos, el programa promovía el libertinaje sexual, entre otros patrones de conducta no aceptables por ellos. El pasado 23 de mayo, el joven Nick Vujicic, predicador evangélico serbio-australiano discapacitado, sin brazos y sin piernas, se ganó el afecto del pueblo vietnamita en una conferencia que dio desde su fe cristiana sobre el tema Cómo superar las adversidades de la vida. La conferencia reunió a 25.000 personas en el Estadio Nacional de Mai Dinh, en Hanoi, y mantuvo pegados a las pantallas de televisión a millones de espectadores. Nick, alzándose y moviéndose por el escenario, dio un discurso atractivo y divertido. Con referencias abiertamente cristianas y ante un público mayoritariamente no cristiano, habló con fuerza y claridad contra el acoso escolar y el alcoholismo, remarcando la necesidad del perdón y la esperanza y el respeto a la familia. Todo esto en presencia del vicepresidente de Vietnam, que también estaba presente en el estadio. Según fuentes de Fides, es la primera vez en la historia reciente que a un cristiano extranjero se le permite realizar una convención tan grande en el país.
Nick se enorgullece de anunciar el Evangelio y promueve iniciativas de caridad en todo el mundo, gracias a sus mega asambleas que ha realizado ya en 47 países. Al margen de la conferencia, Nick Vujicic ha dicho que es consciente de que en Vietnam hay algunas limitaciones a la fe, pero ha agregado que en algunos lugares tenemos que ser sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Dat Nguyen An, un cristiano que ha organizado esta gira en Vietnam, patrocinada por una empresa privada dirigida por un budista, ha mostrado su sorpresa de que la televisión estatal no haya censurado a Nick cuando hablaba de Dios y del cielo. El obispo auxiliar de Ho Chi Minh City, Monseñor Pierre Nguyen Van Cam, ha expresado también su satisfacción por el evento diciendo que personalmente estoy feliz de ver a un cristiano que predica lo que cree. Los obispos ortodoxos secuestrados en Siria el mes pasado se encuentran en buen estado de salud, aunque no hay noticias sobre su paradero. Así lo informó a la prensa en Estambul Abdullah Ad-Steipo, miembro de la Coalición Nacional de la Oposición y de su comité encargado de hacer seguimiento de los secuestros. Steipo añadió que los intentos de su comité para entrar en contacto telefónico directo con los secuestradores o los obispos han fallado hasta ahora. Estamos recibiendo una gran cantidad de información contradictoria sobre la identidad de los secuestradores y sus demandas de rescate, han señalado. Estos secuestros a veces se llevan a cabo por bandas criminales, otras veces por el régimen del presidente Bashar al-Assad y en ocasiones por las brigadas del ejército sirio libre, que utilizan los secuestros como una forma de intercambio de prisioneros, añadió Steipo. También ha informado de que los dos obispos son muy conocidos en Siria por su labor humanitaria y su defensa de la convivencia pacífica entre los grupos religiosos en la sociedad siria. La Iglesia Católica en Venezuela ha indicado esta semana que sus reservas de vino para celebrar misa están al límite porque su único proveedor nacional tiene problemas para elaborarlo. Las reservas se están acabando, ha dicho este lunes a EFE el arzobispo de Coro y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Roberto Luker. El prelado ha señalado que el problema comenzó cuando Bodegas Pomar notificó recientemente al episcopado que ya no podría seguir proveyéndole del vino necesario para la liturgia porque es difícil conseguir los ingredientes para producirlo. Monseñor Luker alerta de que las reservas de vino que ahora tiene la Iglesia alcanzan para 2 meses y recalca que en la Eucaristía se utiliza un mosto solo de uva sin aditivos, por lo que es un producto que no se consigue en cualquier bodega. A través de un comunicado publicado en la revista La Iglesia Ahora, la Conferencia Episcopal denuncia la extrema necesidad de encontrar vino adecuado por las dificultades para importarlo debido al cambio de la moneda en el extranjero. El vino para la celebración eucarística debe ser natural y puro, y no mezclado con sustancias extrañas, por lo que se sugiere a todos los obispos de Venezuela que tengan dificultades para encontrar vino, que usen el más natural posible. Se podrían usar provisionalmente vinos chilenos o argentinos, de buena calidad. Los franceses, españoles e italianos también, pero son muy costosos, señala el comunicado. Monseñor Luker ha explicado que no descarta que la Iglesia acuda al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para solicitar divisas con el fin de traer directamente el vino. El presidente Nicolás Maduro ha reconocido que la economía atraviesa un desabastecimiento agudo, ante lo que anunció nuevas importaciones masivas y prometió agilizar la lenta asignación de divisas indispensable para importar y contemplar en el sistema de control de cambios que rige desde hace una década. Pasamos al bloque nacional. El pasado lunes, la portavoz de Derecho a Vivir, Gador Joya, participó en el debate del programa que dirige Javier Algarra, El gato al agua, en Intereconomía TV. Al programa también estuvo invitada Sara Porras, representante de Izquierda Unida, licenciada en Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de Mujeres de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. La doctora Gador Joya, pediatra y portavoz de Derecho a Vivir, expuso las razones científicas por las que toda vida humana tiene derecho a nacer. Mira, Sara, hoy en día negar que lo que hay ahí dentro, llámalo como quieras, cigoto, huevo, mórula, blástula, que esos genes no viven, que ese ser no es un ser vivo biológico y que no es humano, dime qué concibe entonces la mujer, seres no humanos. Que si ese debate, yo creo, podemos ya debatir si vosotras estáis a favor de acabar con la vida de ese ser humano, me parece más honesto, pero hay que partir de una verdad científica y de una honestidad intelectual, que eso es una vida humana, eso en primer lugar. ¿Esta ley no desprotege al ser humano que está concebido? Vamos a ver, una ley que hasta la semana 14 permite que la mujer pueda abortar a ese hijo por el mero hecho de enterarse que es una hija y busca un hijo, es decir, por razón de sexo,
hoy en día en España se puede abortar por razón de sexo, por ejemplo, hasta la semana 14, dime si eso no deja desprotegida a esa vida humana que lleva dentro. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha respondido al secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Eduardo Medina, que le ha preguntado este miércoles por qué insiste en reformar la ley del aborto de 2010. El PSOE, desde que se anunciara por parte del Gobierno la reforma de la ley, no ha cesado de interpelar al ministro sobre esta cuestión. Medina ha pedido a Gallardón que intente separar las cuestiones personales de una reforma legislativa, y así le ha respondido Gallardón. Usted parte de un error conceptual y lo ha definido perfectamente en su intervención. Su error conceptual, a diferencia de lo que establece nuestra Constitución, artículo 15, a diferencia de lo que interpretó el Tribunal Constitucional, es que usted considera que el concebido es parte del cuerpo de la mujer. Y el Tribunal Constitucional estableció con rotundidad que era un tercio y que, por lo tanto, era susceptible de protección. Señor Medina, yo le he escuchado... Gallardón ha reiterado que va a emprender esta reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque así lo anunció el PP cuando se aprobó en el Congreso y así estaba contemplado en su programa electoral. Asimismo, ha aconsejado a Medina que sea auténtico progresista y defienda al más débil. Señor Medina, déjeme que le diga, hay muchas miradas puestas sobre usted y usted lo sabe. No tenga usted miedo a liberarse de muchos prejuicios del pasado. Sea usted auténticamente progresista y defienda de verdad a los más débiles. Y piense usted que en este caso, el más débil, el que necesita la protección, es el concebido. Gracias, señor presidente. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha propuesto este miércoles a los grupos parlamentarios elevar a los 16 años de edad mínima de consentimiento sexual en menores para relaciones con adultos, situada en España en los 13 años, la más baja de los países del entorno. Así lo ha anunciado en su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU de 2007, con el fin de luchar contra la pederastia, así como del Consejo de Europa, que considera que por debajo de los 15 años, un niño no puede dar su consentimiento para mantener una relación sexual con un adulto. Fue en abril cuando la ministra presentó en el Consejo de Ministros el Plan de Infancia y Adolescencia, que sube la edad para contraer matrimonio a los 16 años y donde manifestó su intención de elevar igualmente la edad de consentimiento sexual, aunque sin precisar la edad. Los expedientes matrimoniales de nulidad colapsan los tribunales interdiocesanos, de tal forma que Monseñor Asenjo, arzobispo de Sevilla, ha solicitado la ayuda de la diócesis de Toledo para descongestionar de trabajo a los jueces eclesiásticos de Sevilla. El arzobispado de Sevilla ha solicitado la denominada prórroga de competencias para que asuntos de los que conocen los tribunales sevillanos puedan tramitarse en los tribunales de la provincia eclesiástica de Toledo. En consecuencia, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, considera urgente y necesaria la tarea pastoral familiar, por lo que se está elaborando un nuevo plan pastoral y que pretende trabajar la evangelización desde las familias. Este mismo prelado ha puesto en manifiesto los múltiples y agobiantes problemas que actualmente tiene que afrontar la familia, la crisis económica o la educación de los hijos, entre otros. La Iglesia es consciente de la crisis moral y ética que subyace en todas estas situaciones y también sabe que son los propios esposos los que deben dar una respuesta razonable y coherente con los compromisos adquiridos en el matrimonio. Por ello, consideran que muchos de esos problemas deben ser resueltos y madurados en el periodo de noviazgo, que constituye un tiempo privilegiado para conocer y profundizar en las capacidades psicoafectivas del amor conyugal. La Conferencia Episcopal Española ha anunciado desde la Comisión Episcopal de Pastoral del Departamento de Pastoral del Sordo que del 19 al 23 de julio la ciudad de Santander acogerá la versión número 23 del Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo. El evento, que se desarrollará en unión con el Año de la Fe y tendrá como tema Sal de la Tierra, será ocasión para reflexionar sobre la importancia de la pastoral en el servicio de quienes tienen dificultades auditivas y una oportunidad para compartir las experiencias de la pastoral del sordo de cada una de las diócesis españolas. Los encuentros tendrán lugar en el Seminario Monte Corbán, en Santander, donde se desarrollarán conferencias que impartirán expertos en la transmisión de la fe para personas con discapacidad auditiva. La primera de ellas abordará el tema Sal de la Tierra, Año de la Fe, que ofrecerá el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral, el padre Juan Luis Martín Barrios. El hermano Juanjo, que es un monje sordo, seguirá el retiro espiritual. La tierra que pisas es sagrada. Y María del Pilar Gurtubay, licenciada en Teología y máster en Discapacidad, ofrecerá la conferencia Sal de la Tierra, Discapacidad y Fe.
Entre otras actividades previstas durante el encuentro está la visita a la Catedral de Santander y una peregrinación al monasterio de Santo Toribio de Líbana, donde se conserva el mayor trozo de la cruz de Cristo. Santa Sede. Ha comenzado el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Estas son las intenciones del Papa. En junio, la intención general de la oración del Papa será para que prevalezca la cultura del diálogo y el respeto mutuo entre los pueblos. Además, incluye una intención misionera por los países donde más se nota la influencia de la secularización, para que los cristianos que viven en ellos puedan promover con eficacia una nueva evangelización. Una exposición en el Vaticano muestra con más de 200 obras la cultura argentina. Ya antes de la elección del Papa Francisco, más de 200 obras argentinas iban con destino a una exposición junto a la Plaza de San Pedro. La muestra argentina El Gaucho estará en el brazo de Carlomagno hasta el 16 de junio. È centrata su questa figura di questo personaggio, il Gaucho. Se centra en la figura de este personaje que es el gaucho, este ganadero, jinete o cowboy, por decirlo a la americana, que estuvo desde 1800 cultivando los campos hasta la transformación de la agricultura. La muestra presenta su bebida característica, que era el mate, una infusión de hierbas amargas. También su atuendo, el poncho, que además de quitar el frío, señalaba según el tipo de tela la identidad o la afiliación política de los vaqueros. E incluso enseña la historia de sus caballos, cuyos antepasados fueron caballos andaluces llevados por los españoles que se adaptaron a las pampas argentinas. Además, la muestra refleja los aspectos cotidianos del pueblo argentino. También de sus ilustres personajes, como el sacerdote José Gabriel Bochero, conocido como el cura gaucho. Si aspetta la beatificazione di questo sacerdote perché già il decreto era stato approvato da Benedetto XVI, quindi quanto prima. Se espera la beatificación de este sacerdote porque el decreto fue aprobado por Benedicto XVI. Ahora esperamos que el Papa argentino vea la posibilidad de proclamar beato a su compatriota y también compañero, porque este sacerdote estuvo muy apegado a los jesuitas. Y es que la cultura gauchesca conoció el cristianismo a través de la Compañía de Jesús. 200 años después, el Papa es jesuita y argentino, por eso los responsables de la exposición confían en que el Papa Francisco esté interesado por la muestra y haga un hueco en su agenda para visitarla. Escuchamos a continuación al Santo Padre. En la catequesis del pasado miércoles, el Papa hizo una reflexión sobre lo que es la Iglesia como familia de Dios a la luz del Concilio Vaticano II y subrayó que la Iglesia es una familia en la que se ama y se es amado. Queridos hermanos y hermanas, deseo iniciar hoy una serie de catequesis con expresiones del Concilio Vaticano II sobre el misterio de la Iglesia. La primera es la Iglesia como familia de Dios. El proyecto de Dios para la humanidad se presenta muy bien en la parábola del Hijo Pródigo, o mejor, del Padre Misericordioso. Construir una única familia en la que todos se sientan cercanos y amados por Él. Es aquí donde la Iglesia encuentra su raíz. En la historia de la salvación, Dios llama a Abraham para ser padre de una multitud. Elige a Israel para establecer una alianza. Y en la plenitud del tiempo envía a su Hijo, que reúne una pequeña comunidad que al escuchar su palabra sigue su camino y se constituye en su familia. La Iglesia nace del gesto supremo de amor de Jesús en la cruz y se manifiesta cuando el Espíritu Santo colma el corazón de los apóstoles y los impulsa a anunciar el Evangelio difundiendo el amor. Te hará bien hoy preguntarte vos, ¿amás a la Iglesia? ¿Rezás por ella? ¿Te sentís parte de esta familia? ¿Qué haces para que todos se sientan escuchados y comprendidos? Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, El Salvador, Ecuador, Honduras, Perú, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a vivir la fe,
no solo como un don y un acto personal, sino como respuesta a la llamada de Dios de vivir juntos, siendo la gran familia de los convocados por Él. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.